Muy bien, chicos, muy buenos días con todos. Te saluda el profesor Álvaro y ya vamos a empezar con la clase de trigonometría del día de hoy. Hoy, trigonometría. Y nuestro tema, razones trigonométricas. Prenden su cámara, por favor, chicos, ¿ah? Razones trigonométricas. Bien, a partir de ahora, ya te vas a empezar a familiarizar y acostumbrar a esto que es el título. Razones trigonométricas. Y así como de repente te costó un poco de trabajo aprender la tabla de multiplicar, y es más, hay muchos que todavía están en proceso de aprendizaje, ¿no? Todavía. Bien, entonces, vamos a aprender en esta clase las razones trigonométricas. Atentos, por favor. Para aprender las razones trigonométricas, primero tú tienes que saber qué es un triángulo rectángulo. Y se denomina así a todo triángulo en el cual uno de sus ángulos es recto. Eso ya hemos visto, ¿verdad? Las clases pasadas. ¿Por qué? Porque tú has estudiado el teorema de Pitágoras. Entonces, bien sabes tú, ¿no? Bien sabes tú que todo triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y dos catetos. ¿Sí o no? En este triángulo que ven en pantalla, ¿quién es la hipotenusa? La C. La C. La C. La C. O sea, para ubicar la hipotenusa, observas al ángulo recto, al ángulo que mide 90, y ves el que está al frente. El que está al frente, esa es la hipotenusa, ¿no? Esa es la hipotenusa. Ahora bueno, obviamente, ¿no? Ni siquiera necesito preguntarte, porque si C es la hipotenusa, quiere decir que A y B, ¿cómo se llamarían? Catetos. 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 A y Catetos. B son catetos. Eso es correcto. A y B son catetos. Muy bien, chicos, los felicito. A y B son catetos. Excelente. Hasta ahí, si es que recuerdas, porque eso es lo que hemos estado trabajando, excelente. Ahora, seguimos. Bien, ya, aquí. Mira, a ver. ¿Aquí quién es la hipotenusa en ese triangulito que está acá? La C. C. La C. Profe, ¿siempre la hipotenusa va a ser C? No, no siempre, depende. O sea, siempre la letra C me refiero, ¿no? Depende del triángulo, ¿no? O sea, de repente yo puedo colocar otro triángulo aquí, ¿no? O bueno, disculpen mi triangulito, chicos, está un poco feito, pero wow, estoy empeorando. O sea, a mí se me puede ocurrir acá de repente colocar M, N y R. ¿Quién es la hipotenusa, chicos? M. 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 M es la hipotenusa. O sea, por eso digo, no necesariamente siempre C. No te vayas a confundir en ese sentido. Ahora, miréis. Lo que pasa aquí es que, bueno, C, en este caso, el lado que se opone a 90 siempre es la hipotenusa, eso sí. Eso sí estamos de acuerdo. Pero, cuando aparezca un ángulo interno, tita, alfa, beta, no sé, cualquier ángulo, un ángulo, entonces se va a cumplir lo siguiente, que los catetos ahora, o sea, van a tomar dos nombres diferentes. Uno va a ser cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente. Lo primero, identifica la hipotenusa. El cateto opuesto de tita va a ser el lado que se opone a tita. Es decir, el cateto opuesto va a ser el que se opone a tita. ¿Quién se opone a tita? ¿Qué lado se opone a tita? A. Normalmente se le coloca la letra CO para indicar cateto opuesto, o también le puedes indicar, bueno, yo a veces simplemente le escribo la letra O de opuesto, ¿no? ¿Sí? Y si identificas el cateto opuesto, el cateto que está junto, se le llama cateto adyacente. B sería su cateto adyacente y normalmente se le coloca la letra CA, o también a veces yo coloco la letra A simplemente para indicar al cateto adyacente. Dime, Rihanna. Profesor, ¿y cómo se identifica el cateto opuesto? Solamente observa el lado que está al frente del ángulo, nada más. El lado que está al frente, ese es el cateto opuesto. Bien, ahorita vamos a practicar eso, ¿ya? Y me van a participar, por favor, prendiendo sus micrófonos, pero esperen la pregunta, ¿ya? Bien.
aquí en esta figurita de acá, en la pregunta 1. No lo vamos a resolver todavía, pero quiero que observes la figura número 1. Pregunta número 1. En la pregunta 1, ¿quién es la hipotenusa? El 5. El Cinco. 5. 5. Excelente. En la pregunta 2, ¿quién es la hipotenusa? 2. Muy bien. 2. Ya. Hasta ahí, ¿alguna Profesor, ¿qué pregunta? página es? No, A ver. profesor. No, profesor. No, profesor, no hay ninguna. La 191 es la página. La 191. La 191. Gracias. La Ok, gracias. 191 es la página. Bien. Ahora miren, ya saben ustedes identificar la hipotenusa, y eso no es de ahora, eso ya es de las 2 clases anteriores, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del cateto opuesto. En la pregunta número 1, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo θ? 4. 4. Opuesto a θ, pero que está Cuatro. al frente de θ. Muy bien. O sea, vamos a ponerle CO, ¿ya? O de repente, para ahorrar tinta, simplemente la letra O. ¿Ya? O es el cateto opuesto, ¿por qué? Porque es el cateto que está al frente del ángulo. ¿Y quién Profe, sería el cateto adyacente es el 3. Claro, El de no te abajo queda es de el... otra, ¿sí o no? No te queda de otra. Si 4 es el opuesto, 5 la hipotenusa, A tiene que ser el cateto adyacente, no te queda de otra. Pregunta, en la pregunta número 2, en el ejercicio 2, ¿quién Profe. es el cateto opuesto? Es la Profesor. 3. Es 3. Raíz de 3. Raíz de de 3 tres. o raíz cuadrada de 3, ¿sí o no? Muy bien, ese sería el cateto opuesto. Dime, Héctor. Profe, ¿qué significa esto? Esto, la C. Ah, ya, no te preocupes, ahorita vamos a entrar a eso. Ya, Héctor, no te preocupes. No te preocupes. Bien, seguimos, chicos, seguimos. Ya, entonces, cateto opuesto, raíz de 3. ¿Y el 1 qué sería? Adyacente. El cateto adyacente. ¿Ves? O sea, adyacente. bien, eso es lo segundo que tú tienes que aprender, a identificar cateto opuesto y cateto adyacente. Si cometemos un error en la identificación de esos lados, pues lo que hagamos va a estar mal. ¿Ya? A ver, seguimos, chicos, seguimos. A ver, pregunta, bueno, en el ejercicio 3, ojo que no estamos resolviendo los problemas todavía. Ojo, no vayas a pensar, el profe ya resolvió la 1 y la 2. No he resuelto aún, simplemente estoy explicando cómo identificar hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Chicos, en la pregunta 3, ¿quién es la hipotenusa? El 5. Muy bien, porque está al frente del 90. ¿Quién es el cateto opuesto? El 4. El 4. 4. El 4. El 4. El cateto adyacente es el 3. Ya chicos, no se me adelanten, tranquilos, tranquilos. Ya sé que ya entendieron muchos esta parte, pero hay que responder ordenadamente porque hay algunos chicos por ahí que de repente no están comprendiendo muy bien. ¿Ya? Con paciencia, tranquilos nomás chicos, ¿ya? Bien, eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Si tú entiendes esto, lo que yo voy a explicar en un momento, que ahora sí van a ser las razones trigonométricas porque aún no las explico, te va a parecer sencillo, ¿ya? No te vas a complicar. Entonces, muy bien, me parece excelente que estén entendiendo, chicos, ¿ya? Porque no creas que esto lo aprendes en quinto de primaria y ya, esto se sigue aprendiendo hasta secundaria. Y hay chicos de quinto de secundaria que no saben lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy. ¿Ya? En la pregunta 4, ¿quién es la hipotenusa? 2. Porque está al frente del 90. Ajá. Cateto A ver, El cateto tranquilo. opuesto a la raíz de 3. La raíz Raíz de 3. No me entendieron, no me entendieron. Acabo de decir que si es que, o sea, mejor yo que haya orden en la participación, que esperemos, ¿no? A que yo pregunte. Yo no pregunto y tú respondes. Paciencia, chicos. Yo un ratito los he silenciado a todos. Voy a volver
activar esa opción para que tú puedas prender tu micrófono. Pero ordenado, chicos. Esperen a que yo pregunte. Yo sé que ya quieren responder, ¿no? Me parece muy bien, pero hay que tener paciencia, sobre todo por aquellos que tienen todavía dificultades en esta parte, porque es muy importante que todos sepan identificar eso. Bien. A ver, y estaba diciendo, ¿no? 2 es la hipotenusa. Ahora pregunto una vez más, ¿quién es el cateto opuesto? 3. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. ¿Y el cateto adyacente? Es el 1. 1. Es el 1. 1. Ah, 1. El 1. Obviamente el que queda, pues, ¿no? El que queda. Muy bien. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a ir a la explicación de las razones trigonométricas. Recién, ¿ah? Todavía no hemos resuelto nada. Ah, muy bien, por ahí que me están escribiendo en el chat también. Ahora sí vamos a las razones trigonométricas. Bien. Para las razones trigonométricas tú tienes que haber entendido eso. ¿Ya? Debes saber identificar lo que es cateto opuesto, lo que es cateto adyacente, lo que es hipotenusa. Muy bien, ahora sí vamos a la pregunta número 1. Quinto de primaria. Ah, ya, pero antes, perdón, no había explicado. Las razones trigonométricas son las que tienes ahí en pantalla, ¿no? Lo que tú puedes ver acá, sen, cos, tg, ctg, sec y csc. Acá están sus nombres abreviados en realidad, ¿ya? Están abreviados. En realidad, profesor, ¿cómo es? Entonces, mira, por favor, pon mucha atención. Mucha atención. Ya, por favor, atentos acá. A ver, esta primera... perdón, un ratito. Cada uno de estos tiene un nombre, ¿ya? Lo voy a indicar al costado. A ver, la primera, la de acá se llama seno. Esa es la razón seno, ¿ya? Por si acaso. Con mayúscula. Seno. La siguiente se llama coseno. Ouch. Coseno. La siguiente se llama tangente. La siguiente se llama cotangente. La siguiente se llama secante. Y la siguiente se llama cosecante. O sea, lo que tú ves ahí como sen, sen, cos, tg, ctg, todo eso son abreviaturas, ¿no? Cuando veo sen, se refiere a la razón seno. Cos, coseno. Tg, tangente, ctg, cotangente, sec, secante, cos, bueno, csc, cosecante. Ya. Entonces tenemos 6 razones trigonométricas. Las razones trigonométricas representan la división, ¿ya?, de 2 lados de un triángulo rectángulo. Yo puedo dividir hipotenusa entre cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto entre cateto adyacente y así, ¿no? Son 6 posibilidades. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué debes tener en cuenta? Bien, voy a dibujar aquí rápidamente un triangulito. Mira, por favor, mucha atención. Un ratito, vamos a dibujar un triángulo rectángulo por aquí. Por favor, mucha atención, ¿ya? Digamos que acá hay un ángulo θ. Ya, ahora sí. Así de esta manera. Miren, chicos, pongan atención. La razón seno, mira, se define de la siguiente manera. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el cateto opuesto de θ, según el triángulo? A. A. Mejor voy a ponerle CO, ¿ya? A. CO, porque si le dejo con A ya se va a confundir, ¿ya? B, bueno, B, ¿qué sería? Cateto. 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 Cateto adyacente. Y C,
Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Sí o no? Y C sería la hipotenusa. Muy bien. Entonces, como yo tengo que aprender, la razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Yo tengo que manejar todo esto muy bien. Todo el tiempo que te tomó aprenderte la tabla, ¿no? La tabla de multiplicar del 2, del 3, del 4. Bueno, esto que voy a encerrar ahorita de verde es lo que tienes que aprender ahora. ¿Ya? Tú tienes que aprender de memoria seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿A qué es igual? Entonces, si yo te digo, yo de repente pregunto, ¿no? A ver, alumnito, no sé, Juanito, ¿cuánto es la tangente de tita? Entonces, Juanito me tiene que responder, ya, profe, la tangente de tita es la división de, bueno, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, profesor. Ya, Juanito, del triángulo rectángulo, o sea, ¿a qué es igual? Ya, cateto opuesto de tita es A. Y el cateto adyacente de tita es B. Ya. Entonces, la tangente de tita sería A dividido entre B. Dime, Héctor. Profe, y si cuando me lo aprendo, todo esto sobre seno, coseno, tangente, cuando ya me lo aprendo y me dicen una multiplicación y me olvido la tabla de multiplicación. No, o sea, bueno, ahorita en trigonometría te corresponde aprender esto, ¿no? Obviamente ya cada uno de ustedes maneja muy bien la tabla de multiplicar. Se les pide que aprendan esto. ¿Por qué? Porque lo van a usar. Porque recuerda que nuestro tema es trigonometría. La trigonometría estudia esto que he encerrado de verde. ¿Qué es lo que está de verde? Son las razones trigonométricas. Pregunta, ¿cuántas razones trigonométricas hay? 6. 6. ¿No? Muy bien, son 6. Ya sabes, ¿no? Son 6. Entonces, Profesor, ya entendí. Estoy resolviendo los ejercicios. ya, ok. Ahorita ya Yo ya vamos resolví la avanzando. pregunta. En realidad no es difícil, ¿ah? Usen, Este por ya ahora, pregunta, chicos, ustedes van a yo por usar el su libro. respuesta. Ok. Por ahora ustedes van a usar su libro. ¿Para qué? Para escribirse esto, ¿no? Seno, coseno, tangente. ¿Eso se copia en el cuaderno, profe? Deberían hacerlo. Ya, pero ahorita ya Profe, yo también. no copiaré, ya. yo no Ya. voy a copiar en el cuaderno. Solamente eso. Bien, chicos, acá atención. Atención aquí. Chicos, aquí en este triángulo ustedes me habían dicho que 5 era la hipotenusa. ¿Quién era el cateto opuesto de tita? 4. 4. Muy bien, este es el Cuatro. cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Muy bien. Ahora, por favor, la razón seno, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre Si hipotenusa. yo pongo la O 4 sobre arriba, 3 sería si yo pongo la 4 O sobre arriba, estoy 3. indicando cateto opuesto, ¿verdad? H, hipotenusa. Y ahora lo único que tienes que hacer es mirar el triángulo y decirme quién es el cateto opuesto. Es 4. 4 Cuatro arriba. Cuatro. ¿Y la hipotenusa? 4 sobre La 5. respuesta es 4 sobre 5. Lo que tú 4 acabas sobre de hacer 5. es, acabas de encontrar el seno de tita. El seno de tita es 4/5. Héctor, ¿tenías alguna pregunta o te olvidaste bajar tu manito? No sé. Ya, ok. Ya. No, profe, me olvidé de bajar la mano. Ya. Muy bien. Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que ustedes ya saben identificar el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Profe, ¿usted cómo sabe qué es esto? ¿De dónde saca esa información? Para aquellos que han estado distraídos, de aquí. Mira, seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tienes que trabajar con esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, en la pregunta número 2, me hablan de coseno. Como me hablan de coseno, yo tengo que dividir, ¿qué cosa? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero hay que ir al triángulo primero e identificarlos. A ver, en el triángulo rectángulo que está en la pregunta 2, verdad, yo no hago los impares, ¿no? Tú haces los impares. Perdón, los pares. Yo hago los impares nada más. Pregunta número 3, chicos, disculpen. En la 3, ¿quién es la hipotenusa? 5. 5. 5. Muy bien. ¿Cateto opuesto quién es?
Cuatro. Cateto opuesto. Y el 3 sería obviamente el cateto adyacente. Cateto adyacente. Ahora, ¿cuál es la definición de la tangente? Eje. Cateto sobre adyacente cateto sobre adyacente. hipotenusa. Cateto adyacente. No, es cateto Cateto opuesto sobre sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre. No, profe. Claro, es ¿Dónde cateto opuesto está? sobre adyacente. ¿De dónde Claro. sale eso, profesor? ¿Qué está diciendo? Aquí está. ¿Dónde está? Solo tienes que leer. Aquí. ¿Por qué pone TG0? TG0. Tangente Ah, de tita se lee. TG, recuerden, era tangente. ¿Ya? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y abajo está tangente. De tan. TG o tan es tangente, por si Profe. acaso. Buena pregunta, muy bien. TG o tan es lo mismo, ¿ya? Por si Ah, acaso ya. la tangente, algunos le ponen como CTG, otros lo ponen como COT. Es lo mismo. Profe. La secante, algunos lo ponen CSC o COSEC también. Todo depende del texto. Entonces, Eso O entre lo A. voy a copiar. Eso lo voy a copiar en mi cuaderno. Muy bien. O entre A. O entre A. ¿Quién es O? Profe, ¿qué vamos a marcar? 4. O es 4 4. sobre 3. 4 sobre 3. Y este es todo. 4/3. 4 Alternativa sobre B. 3. 4 sobre 3. Alternativa B. ¿Ya? Profesor, eso está fácil. En realidad sí es Profe. fácil, pero les cuento, chicos, hay muchos chicos de secundaria que, cómo Profe. sufren con el curso de trigonometría. ¿Sabes por qué? Porque no le ponen atención a la parte básica e importante, que es identificar cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Dime, Valentino. Profe, tengo una pregunta. Sí, Eso dime. lo que se ve, la letra B, eso, ¿cómo se lee? Beta. Ya, profe. Ya, Valentino, listo. Listo, chicos. Todo lo que yo estoy haciendo, estas anotaciones, tienen que copiarlo en su libro, por favor. ¿Ah? Ahora, bueno, hemos hablado de algunos ángulos. ¿No? Recuerda que ese es el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo tita, ¿no? Que son los ángulos más usuales, ¿ya? Seguimos. Mira, voy a hacer la pregunta número 5, antes que me gane el tiempo, chicos. ¿Ya? Pregunta 5. Mira, me dice que calcule el seno de beta. Seno de beta. A ver, chicos, ¿quién es la hipotenusa aquí? 17. 17. 17. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? 8. 8. Al frente de beta, ¿no? El otro Cateto 15, el adyacente. cateto. Profesor, De asiento. 8 sobre 17. No, primero la definición, ¿ya? Seno de beta, ¿cuál es su definición? 8 No, sobre no, definición. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Por favor, lo primero que tienes que hacer es copiar la 8 sobre definición. 17. Ya, Sobre tranquilos, 17. chicos. 8 sobre Cateto 17 opuesto sería. 8, ¿no? Cateto Sobre opuesto 8. Uy, ese 8 más feo que me salió. Cateto opuesto es 8 sobre la hipotenusa 17. Y esta es la Profesor. respuesta. Profesor, arriba en la palabra, ¿qué es tan como un círculo o una rayita? ¿Qué es? Esto. ¿Esto? No, un segundito, voy a escribirlo. 0. Ah, ya. Ajá, lo de arriba, no entiendo qué es. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Qué símbolo era este? Les expliqué. Alfa. Alfa. Este. Beta. Beta. Omega. Tita. Omega. Es que Tita. esa A ver, lo escribo. Alfa. Alfa. Beta. 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 Y ese es tita. Este Tita. ángulo se escribe Es así, que, ¿ya? Bueno, Es que me no confunde con recuerdo. omega. Tita. Y el de acá es phi. ¿Ya? Por si acaso. no, Chicos, eso no. este símbolo que ven acá, ¿no? El de aquí es. Ah, pero ¿qué significa en coso? Es Que una está letra. arriba No, eso. eso es el ángulo nada más, Samán. Es el ángulo nada más. El ángulo. Ya. Así nomás el ángulo. No. Se hace igual todo esto. Pobre. Nomás. Ya. No te preocupes. Pero, un momentito.
tengo otra pregunta. Estoy viendo y hay dos palabras con cos. Con cos. Hay dos Profe, palabras la con cos. pregunta 8 donde dice Profesor, la pregunta 8. Hay dos palabras Samán, con cos. mientras te vas ordenando y buscando, El cateto adyacente más el cateto opuesto y sobre hipotenusa. a ver, chicos, tengo un minuto para explicar el ejercicio, por favor. Ahora sí, me esperan, ¿sí? Atentos, atentos, por favor, chicos. Miren, acá la hipotenusa obviamente es el 25, ¿verdad? Y el cateto opuesto sería obviamente el 24. Y obviamente el cateto adyacente es 7. Me dicen que sume el seno de alfa más el coseno de alfa. Fácil. A ver, eso lo ponemos ahí bien chévere, mira. A ver, ¿cuál es la definición de la razón seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto Muy sobre bien. hipotenusa. ¿Cuál es la definición de la razón ahí coseno? sería A ver, Cateto chicos, adyacente sobre hipotenusa. muy bien. Respondan lo que les voy preguntando, chicos. No respondan otras cosas. ¿Ya? Por eso tienen que estar atentos. La razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La razón coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, tengo que sumar cateto opuesto sobre hipotenusa más cateto adyacente sobre hipotenusa. La razón seno, perdón, es O entre H, 24 sobre 25, ¿verdad? Debo sumarlo con el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, 7 sobre 25. Y acá yo tengo una suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque los denominadores son iguales. Se conserva el mismo denominador y sumo 31. numerador. Pues sale 31. Profe. ¿Me podría explicar el ejercicio número 9? Porque no lo entendí muy bien. Profe, yo no entiendo el Ahí 8. vamos a quedar. Es lo mismo la 7 y la Ah, 8, profe. chicos, ¿ah?